Caronte. Aceleró el motor. El camino, desde hacía ya un buen rato, parecía eterno, aunque su coche avanzaba, ávidamente, esquivando las sombras que se proyectaban a ambos lados de la ruta vertiginosa, casi demencial que surcaba. No le gustaba conducir de noche, siempre le había tenido un respeto temeroso a la oscuridad de las carreteras, y, como no, a las historias extrañas que solían contar los viajeros nocturnos que se atrevían a navegar por aquellos lóbregos parajes. Miró su reloj. Las 3 am. Ningún coche o camión se divisaba a lo lejos. Conducía completamente solo y aún no podía llegar a la ciudad. ¿Cuánto falta? Ya debería haber llegado hace bastante, se preguntaba, tratando de simular calma. Afuera solo se extendía la arboleda salvaje, sin atisbos de vida humana civilizada, solo una masa opaca que amenazaba con asfixiarlo desde ambos lados. No, mejor no pensar, no debía faltar mucho para llegar. De repente, su coche divisó, con su relámpago de luz, una figura blanca, etérea, casi cristalina asomándose por el lado derecho a unos metros. La emoción le hizo acelerar el motor. Para su desgracia, descubrió al acercarse que la figura era nada menos que una joven, aproximadamente en sus 20, de pies descalzos y ligero camisón blanco, con la melena negra despeinada y confundida en la oscuridad. El viento de la ruta levantó ligeramente los pliegues de su camisón. Debía hacerle frío. El hombre detuvo su carro casi automáticamente. Su ostentado sentido de la caballerosidad le impedía seguir avanzando. Bajó la ventanilla y preguntó a la joven, de mirada perdida y huidiza, si necesitaba un viaje. Para hacerla sentir segura, le comentó que se dirigía a la ciudad, que le faltaba poco para llegar, etc. La chica, como si la voz del hombre le hubiese llegado desde muy lejos, tardó largos segundos en mostrar signo de comprensión. Finalmente, solo asintió con la cabeza lentamente, como si este mínimo gesto le supusiera un esfuerzo tremendo. Subió al auto, se sentó en el asiento de atrás, de modo que el conductor podía ver su rostro desde el espejo retrovisor. El hombre no pudo reprimir un suspiro, al pensar, demasiado tarde, que la chica ensuciaría su auto con sus pies descalzos. Retomó su viaje, pero ahora con la incomodidad que suponía cargar un acompañante. El silencio lo empezó a sofocar, gotas de sudor se deslizaron por el volante. Se vio, así, en la apremiante necesidad de romper el espeso velo que se había cerrado entre los dos. Y cuénteme, ¿qué hacía allí tan sola? Nada. ¿Es que se perdió? Es comprensible, aquí todo parece lo mismo nada. Y. ¿A dónde se dirige? Noté que no trae zapatos nada, el hombre terminó desistiendo, era obvio que la chica no tenía interés en hablar. Mejor era concentrarse en el camino, en lo que venía, ya llegaría a la ciudad y vería las luces de neón, los focos fosforescentes, la alegría ridícula y acogedora de los comercios, solo debía seguir conduciendo un poco más. Pero esto no termina más, me quedaré sin combustible antes de llegar, lo comentó, más para sí mismo, que para la joven, la cual persistía en su muda contemplación hacia adelante. De repente, una fina lluvia empezó a caer, levemente, casi acariciando el vidrio de las ventanas. Las lánguidas gotas resucitaron el aroma de la tierra húmeda y los vaos agrios de la ruta. Ambos se mezclaron y formaron una exhalación nauseabunda, cálida y envolvente a la vez. El hombre dejó que sus sentidos lo guiaran. Su intuición le decía que casi llegaban a destino. En buena hora, pensó, porque la lluvia se había vuelto más intensa y en contrapartida, los aromas más pestilentes y asfixiantes que nunca. ¿Por qué huele tan feo? No hay ningún basural por aquí, se dijo para sus adentros, antes de que el insoportable hedor lo obligara a taparse la nariz con el cuello de la camiseta. Se las ingenió para seguir manejando, después de todo su habilidad era la de un experto. Ya estaba por preguntarle a su insípida acompañante si el hedor no la descomponía, cuando vio, por obra del espejo, la corporalidad muerta de la joven, su delicado rostro sucumbiendo y corrompiéndose por la ardua labor de los gusanos que, anidados en las profundidades pantanosas de sus ojos, excavaban aún más adentro. Horrorizado, perdió el control del vehículo, lo último que vio, antes de quedar inconsciente, fue una luz lejana, grande y brillante, como una luna engullendo el auto entero.
Cuando despertó, tardó en comprender su situación. Notaba que algo era diferente, pero no sabía precisarlo. Miró detrás. La joven ya no estaba en el asiento. Se esperanzó. Pensó que, a lo mejor, todo había sido una jugarreta de su mente, cansada por el largo viaje. Su auto, por otra parte, había quedado estrellado en un árbol. ¡Qué descuidado! Misteriosamente, notó con alivio, que el vehículo no parecía tener daños externos. Menos mal, así podía continuar. De repente, un toc-toc en su ventana interrumpió sus fantasías. El corazón se le paralizó. Trató de ver quién tocaba, pero el vapor acumulado en el vidrio impedía ver el exterior. A pesar del miedo, su curiosidad era mayor. Salió del cubil, para ser envuelto por unos vapores somnolientos y pesados que volvían indistinguible cualquier atisbo de realidad. Pensó en la niebla de los sueños. Se pellizcó el brazo. Sí, habitaba el mundo de los despiertos. Poco a poco, su vista se acomodó, sus pulmones inhalaron los pútridos hedores de forma que la nariz perdió toda sensibilidad. Reconoció entonces, ahora que podía ver formas y contornos, a la joven que había llevado, y el espanto se materializó en su carne cuando comprobó la fluidez de su piel verdosa colgándole como jirones desgarrados a lo largo de todo el cuerpo. No pudo moverse, se limitó a la quietud. Ni siquiera gritó, tal era su miedo. Sin embargo, la joven solo extendió su mano hacia él, como si sus dedos descompuestos le ofrecieran algo. El hombre, por instinto, tomó su mano. Aquella blanda carne le entregó una moneda brillante, hermosa. Desconcertado, vio cómo la joven seguía su camino hacia la inmensidad acuática del río que se extendía frente a ellos. La niebla le había impedido verlo antes. Hipnotizado, vio cómo la chica se sumergía en las profundidades eternas de unas aguas negras, corrompidas, provocando apenas, con su peso, unas ligeras ondas a su alrededor. Trató de divisar si su cabeza resurgía, pero nada se asomó. Ni siquiera la otra orilla se divisaba. Era como si la extensión del río perdurara por leguas y leguas, sin acabar en ningún punto. Con el miedo desvanecido, se quedó contemplando las aguas fermentadas y sucias, como si desease que la joven volviera de su entierro marino. De pronto, una melancolía inexplicable llenó sus entrañas. Se sintió muerto, casi tanto como la chica, como la lengua infinita y oscura del río. Guardó la moneda en su bolsillo trasero. Había empezado a llover de nuevo. Esta vez no trató de refugiarse en su auto, sino que solo esperó que las gotas, saladas y tibias, aliviaran los insistentes recuerdos que se habían agolpado, de pronto, como una marea estruendosa, en el vacío de su cabeza. Cuando aquella agua límpida y purificante borró sus últimas memorias, volvió a subir al coche. Ahora estaba en paz de nuevo. La chica descompuesta era inexistente en sus recuerdos. Solo le quedó, recompuesta y reavivada, la motivación para seguir el viaje a la ciudad. De pronto, al sentarse, sintió la presión dura de la moneda contra su trasero. La sacó y la arrojó en el piso. ¿Qué podía valer una sola moneda? Ni siquiera entendía para qué la había guardado. ¿La habría encontrado en el suelo? Al hacerse estas preguntas, la cabeza empezó a dolerle. No, mejor pensar en banalidades, en lo que haría al llegar a la ciudad, por ejemplo. Se concentró en conducir. Encendió el motor y reanudó su camino en sentido contrario. Debía apurarse, tenía que llegar a destino, allí lo esperaban, seguro que lo hacían, miró su reloj. Las 3 am. Con razón no había otros conductores surcando la ruta. Con razón estaba tan solo y abandonado en la oscuridad de esa noche sin fin, con razón. Se concentró en conducir. Encendió el motor y reanudó su camino en sentido contrario. Debía apurarse, tenía que llegar a destino, allí lo esperaban, seguro que lo hacían, miró su reloj. Las 3 am. Con razón no había otros conductores surcando la ruta. Con razón estaba tan solo y abandonado en la oscuridad de esa noche sin fin, con razón.